Cualquier oportunidad que surgía yo la intentaba tomar, porque al final uno no sabe cuándo rechaza algo, no sabe si volverás a tener la oportunidad de hacerlo. Si yo quiero empezar a dar charlas o la persona que está escuchándonos quiere empezar a dar charlas, ¿qué consejos le darías? Me decían, ¿quieres dar una charla? Yo la daba. ¿Quieres escribir un libro? Lo escribía. ¿Me veía capaz de hacerlo? Pues seguramente al principio no, pero es que si dices que no te esfuerzas, no sales de la zona de confort. ¿Cuál crees que es la habilidad más importante para ser un líder? Por ejemplo, empatía o saber escuchar a tu equipo. El día de mañana el pentesting lo vamos a ver con IAS. Sí. ¿Nos van a sustituir? No, a corto plazo. Y si ahora me pongo en el rol de Pablo reclutador para una empresa, suponete que vos tenés una empresa o querés contratar personas para el equipo de ideas locas, por ejemplo, ¿qué preguntas le harías más allá de las técnicas? También el pentester tiene una nueva rama de trabajo, una nueva rama laboral, donde va a poder no hacer pentesting clásico de IT, sino que de repente tengo que auditar o tengo que hacer pentesting a una arquitectura donde hay un modelo o varios modelos. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido al podcast. ¿Cómo va tu día? Bueno, hola Juan, ¿qué tal? Pues nada, en primer lugar, gracias por la invitación para pasar este ratito contigo y poder hablar un poco. Gracias a vos por venir. Me acuerdo hace 4 años que te hablé por LinkedIn y te dije, Pablo, muy bueno tu video, y siento que es muy chiquito el mundo de la ciberseguridad o el mundo en general, y nada, es un placer tenerte acá y agradecido. La primera pregunta que tengo para vos, Pablo, es ¿quién es Pablo y a qué se dedica? Bueno, pues Pablo ya es una persona ya con unos cuantos años que desde bien jovencito pues le gustaba mucho el mundo de la seguridad informática, porque en aquel entonces no hablábamos de ciberseguridad, hablábamos de seguridad informática, hablábamos de otras cosas. Conectábamos a internet con un módem de 28.8, 56K. Y bueno, 56K ya era la última parte de los modems. Y una persona que quería aprender desde bien pequeñito pues todo lo que tenía que ver con la informática en general, no solo con seguridad informática, pero luego también bastante con la parte de seguridad. Y que bueno, poco a poco pude ir aprendiendo y luego transformar algo que era un hobby pues en una labor profesional, una forma en la que ganarte la vida. Y bueno, una persona inquieta, sobre todo Pablo es una persona muy inquieta que quiere hacer cosas y que ha ido haciendo cosas y que también pues no se da cuenta de lo que ha ido haciendo en la vida, que yo creo que es un poco lo que nos llevamos con nosotros. Pablo, ¿y cómo nace tu camino en la ciberseguridad? ¿Cuál fue ese primer contacto? Pues yo creo a principios de siglo, no sé si finales del pasado, principios del siglo XXI. Yo tenía un ordenador en casa desde bien pequeñito, porque yo tenía a mi hermano y yo tenía ordenador desde bien pequeñito. Me llamaba muchísimo la atención y bueno, pues fui aprendiendo. Y hubo un momento en el cual me llamaba mucho la atención pues, toda la parte del hacking, pues, siendo muy pequeñito, te hablo de igual de 12, 13, 14 años. Y bueno, no había mucha información en aquel momento, no es como ahora, ¿no? Que hoy tenemos muchísima información y tenemos que ir podando, ¿no? Para encontrar información de valor. En aquel entonces no había mucho, estábamos en el IRC, había algunas páginas donde la gente colgaba manuales, tutoriales, había alguna revista, pero poca cosa. Y entonces pues poco a poco fui entrando en ese mundo, ¿no? Me di cuenta pronto que tenía que aprender algo de programación, si quería entender ciertas cosas también, entonces fui aprendiendo poco a poco, pero todo muy autodidacta, buscándome la vida, mirando aquí, mirando allá, y luego bueno, pues la programación también pues probando casi con tutoriales, ¿no? Recuerdo una página que era la web del programador, que creo que sigue existiendo hoy en día, creo que sigue existiendo, donde pues, la gente subía su código, compartía pues un poco los valores que tiene también la comunidad del hacking, ¿no? Compartía su código y bueno, pues mostraba proyectos en diferentes lenguajes y bueno, pues podías ir aprendiendo también de esa forma. ¿Y tu primer trabajo en ciberseguridad a qué edad fue, Pablo? Bueno, es verdad que yo tuve un momento de parón porque es verdad que con 13, 14, 15 me gustaba mucho esa parte de la seguridad informática. Luego llegué a la universidad ya con 18, empecé la carrera que era informática, pero dejé la seguridad de lado, entre que estás en una edad complicada, la universidad, otras cosas que es importante tener en la vida, tener otras aficiones, otras cosas. Pues fui a salir de la carrera y bueno, yo estuve, como te he dicho, soy muy inquieto, trabajé, bueno, diversas cosas no relacionadas con tecnología. Luego llegué a una empresa que sí que estaba relacionada con tecnología, lo que pasa que no encontré el camino ahí y luego llegué casi de rebote a una empresa llamada Informatia 64, que era la empresa de Chema Alonso, que yo creo que todos
¿Le conocéis? Y bueno, pues llegué ahí un poco sin conocer ni quién era Chema, en aquel momento tampoco Chema quizá tenía la relevancia de hoy en día. Y bueno, pues llegué a esa empresa y volví a conectar, ¿no? Mi parte más de niño con la seguridad informática de aquel entonces, que había evolucionado bastante, habían pasado años, y ahí es donde empiezo a trabajar en un trabajo donde sí que trabajamos en parte de auditoría, consultoría y formación. Pablo, y también sos autor de varios libros. ¿Qué te motivó a escribir esos libros? Sí, bueno, lo primero que me motivó fue el propio Chema, porque fue la persona que me brindó la oportunidad, ¿no? De poder escribir. Yo cuando era, pues eso, cuando estaba empezando en el mundo profesional, digamos, de ciberseguridad, cualquier oportunidad que surgía yo la intentaba tomar, porque al final uno no sabe cuando rechaza algo, no sabe si volverás a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces a mí me ofrecieron en un momento determinado, yo escribía algunos artículos en el blog, Informatics 4 tenía algunos blogs, y yo escribía algunos artículos sobre temáticas que teníamos un poco abiertas, es decir, te dejaban un poco escribir de cosas técnicas que te gustasen. Yo hablaba de PowerShell, me llamaba la atención PowerShell, y estuve escribiendo sobre PowerShell. PowerShell tenía unos 4 o 5 años de vida en aquel momento, no era muy conocido por la mayoría de la gente. Y entonces llegó Chema un día y dijo, bueno, quiero hacer ya estaba la editorial, por lo que no era 0x Word, como se llama ahora, pero bueno, estaba dentro de Informatics 4 la propia editorial. Y me dijo, oye, pues quiero que alguien haga un libro de PowerShell, ¿no? Entonces pues dije yo porque llevaba un par de años o un año y pico escribiendo artículos, pegándome con PowerShell, y dije, bueno, pues yo quiero hacer un libro. Y eso es una de las cosas que Juan te dijo que hay que hacer en la vida, ¿no? El poder decir, oye, pues hay que escribir un libro ya sea publicado, ya sea tuyo propio, pero el ejercicio de escribir o de transmitir el conocimiento a unas hojas es algo bastante bonito, pero también es gratificante. Y bueno, así surgió, ¿no? La posibilidad. No dije que no. Me decían, ¿quieres dar una charla? Yo la daba. ¿Quieres escribir un libro? Lo escribía. ¿Me veía capaz de hacerlo? Pues seguramente al principio no, pero es que si dices que no te esfuerzas, no sales de la zona de confort y bueno, yo creo que hay que esforzarse en eso. Me llevo de lo que me dijiste, la actitud ante las cosas, las oportunidades de decir, sí, yo puedo, vamos para adelante, aunque no me sienta tan confiado, vamos a darle. Sí. Creo que eso, Pablo, te trajo hasta donde estás hoy en día, así que lo valoro un montón. ¿Y tenés pensado, por ejemplo, escribir algo más relacionado con tu crecimiento profesional, tu vida en general? Pues sí, llegado a una edad, tampoco soy muy mayor, pero es verdad que en el sector, son más de 15 años, en el sector de la ciber, profesionalmente alguno más, entonces uno ya empieza a hacer un poco de balance, ¿no? De decir, bueno, uno va cumpliendo años, va quemando etapas de la vida, y sí que a veces he pensado de, oye, pues igual sí que puedes escribir algo a modo de orientación o cosas que has pasado que puedan ayudar a alguien, ¿no? O que puedan o simplificar la vida a alguien, ¿no? Que pueda pasar por algo parecido a lo tuyo, sobre todo cuando nos hemos encontrado problemas, ¿no? Que es cuando uno aprende más, ¿no? Cuando te encuentras con un fracaso, cuando te encuentras con problemas, ¿no? E intentas ver cómo solucionarlos. Pero sobre todo los fracasos, es algo de lo que aprendemos muchísimo o debemos hacer en el ejercicio, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que no es autocrítico para nada y muchas veces, y he conocido amigos que yo les decía, pues mira, es que en esto he fallado, y en esto lo he hecho mal, y esto lo he hecho mal, estás haciendo una evaluación y te dicen, bueno, pero tampoco podías hacer, bueno, podía haber hecho otras cosas, o sea que no hay que autocomplacerse en ese sentido, sino que decir, oye, pues siempre puedo mejorar, ¿no? Y ser autocrítico, sin ir a un extremo, lógicamente, pero sí, en ese caso sí. Y de acá a unos años, Pablo, ¿te ves todavía trabajando en ciberseguridad o te ves en una huerta, en un campo, en una montaña, ahí retirado con tu computadorita, pero haciendo cosas más de campo? ¿Cómo lo ves al Pablo del futuro? El Pablo del futuro le veo con el computador seguro. Eso yo creo que nació casi conmigo y morirá seguramente conmigo, ¿no? Porque ya te digo que desde los 3 años, y lo he contado en alguna charla de estas de motivación, desde los 3 años que mi hermano tenía 10 años más que yo, y él tenía un Astra CPC 6128, esto de
de pantalla de fósforo, no, de fósforo verde no, ya de azul y letra amarilla. Desde aquel Amstrad del 86 creo que era o algo así, he ido teniendo ordenadores y siempre he estado con el ordenador y me cuesta estar, ahora sí que consigo estar algunos días, ¿no? De vacaciones, familia y estar separado, ¿no? Bueno, también tenemos un dispositivo móvil en el bolsillo, o sea que tampoco estamos tan separados. Pero sí le veo, le veo seguro con un ordenador. En el campo no lo sé. Yo creo que haciendo cosas seguro, Juan, o sea, seguro que estaré haciendo algunas cosas, aunque el día de mañana, por ejemplo, cuando nos jubilemos, ¿no? Que nos queda todavía mucho tiempo, pero haciendo cosas seguro. O sea, pensando cosas que hacer, que quiero aprender, que quiero... Porque al final, si te paras a pensar, la vida es un aprendizaje continuo y en el mundo de la tecnología exactamente igual. Un momento extraordinario ahora mismo, además. Estamos a las puertas de la computación cuántica, bueno, a las puertas. En unos años seguramente vivamos algo, no creo que nos vayamos de este mundo sin haber vivido eso. Y el tema de la disrupción de la inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías y paradigmas, pues es fascinante, por lo cual aprendiendo seguro. No sé si en la huerta o en la casa de ahora, pero estaremos, sí. Épico, épico. Pablo, y también mencionaste un poco de charlas de motivación. Sabemos que sos speaker en varias conferencias. No sabía sobre charlas de motivación, pero ¿cómo fueron tus primeras charlas? Ya sea de cualquier género, ¿cómo rompiste ese miedo a la primera charla? Mira, la primera fue en enero de 2011, la guardo ahí, y fue también que en Informatics 4 tocaba había una gira que se llamaba Up to Secure, donde visitaban varias ciudades en España. Y la primera semana de esa gira, para una charla concreta, que era malware en MacOS, que en aquel momento había algunos eslóganes, ¿no? Que decían, el malware no existe en Mac, ¿no? Y bueno, sí existe, ¿no? Pero entonces la charla hablaba de eso, del malware, ¿no? En Mac en aquella época, y el ponente que había pues no podía. Entonces preguntaron a varios chicos allí dentro de la oficina, y lo que te he dicho antes, ¿no? La gente dice, no me veo, y cuando me llegó a mí, yo no sé si fue el tercero o el cuarto, dije, yo voy. Tenía un Mac, es verdad que jugaba a mi ventaja, que tenía un Mac, un iMac en aquel momento, y bueno, pues podía preparar mejor. Y fui a dar la charla. Esa fue la primera charla, digamos, profesional, porque me iba por una empresa, ¿no? En enero de 2011, y fue bien. La primera fue bien, eran 3 ciudades. La primera fue bien, la segunda fue bien, la tercera fue muy mal, porque toqué la noche de antes, toqué la demo, y rompí la demo sin darme cuenta. Y cuando llegó el momento de el tercer día de hacer la charla fue bien, pero la demo, no había demo. Y nunca, claro, cuando yo fui a hacer la demo, era como, vale, ¿y ahora qué hago? ¿No? Recuerdo más el Cosmocais en Barcelona, 300 personas allí delante, ¿no? Mirándote y yo ahí. No sabía qué hacer. Y entonces yo recuerdo que solo decía... Chema. Y Chema vino, solventó el problema porque ya me sacaba la charla y se acabó todo ya, en fin. Entonces, eso fue un fracaso, ¿no? Para mí fue... me acuerdo que me autocastigué mucho, me fui a un banco a pensar lo que me había pasado y luego entendí, ¿no? Claro, la noche antes toqué aquí, toqué allá y rompí. Y no probé. Eso es una cosa que dices, tienes que probarlo todo antes de ir a un escenario, ¿no? Porque si algo puede fallar, va a fallar. Y entonces, bueno, aprendí eso, aprendí más que los días antes, ya te lo digo, o sea, los 2 días primeros fueron muy bien, no me acuerdo de nada de aquello, pero siempre me acordaré del tercer día y del fallo aquel y eso se me quedó para siempre. Y luego también decirte que un año y pico antes yo acabé la carrera y tenía que presentar el trabajo, el proyecto final de carrera que se llama, ¿no? El trabajo que tienes que exponer. No hay mucha gente porque suele haber un tribunal y igual hay algún invitado, si quieres que vaya tu familia va, pero no suele haber mucha gente. Y yo nunca había hablado, vengo de una generación en la cual aquí en España no nos enseñaban, o al menos a mí no nos enseñaban a hablar en público. Tú hacías tu colegio, tu instituto, ibas a la universidad y no hablabas en público. Te encontrabas que tenías que presentar un trabajo en público, porque al final es un tribunal, es una evaluación pública donde puede asistir gente. Y entonces ahí recuerdo que el día antes con el tutor del proyecto me dice, bueno, le hago la presentación y debió ser horrible, ¿no? Porque me decía, no tienes ni idea, lo haces fatal. Y yo decía, bueno, no sé, nunca he hecho esto, ¿no? Nunca...
Luego al día siguiente me dijo, practica mucho por la noche. Luego al día siguiente fue bien. Luego al día siguiente fue mejor, digamos. Pero hubo algo que empezaron a hacer en mí, ¿no? Eso, de nuevo, de una cosa que empezaba muy mal, me empezó a gustar aquello, ¿no? Y es verdad que luego no había nada como hacer algo, una exposición en público. Yo no soy una persona que sea muy extrovertido. Tampoco soy muy tímido, pero tampoco soy muy extrovertido. Y entonces sí que me gustaba, por ejemplo, exponerme, porque me hacía también forzarme a salir de la zona de confort, exponerme y tener que transmitir cosas a otras personas. Y me gustaba, me empezó a gustar. Pablo, ¿y cuál fue la charla más desafiante que tuviste? Yo creo que la primera vez que fui a Black Hat, por lo que significa Black Hat. Es decir, todo el mundo que está en ciberseguridad conoce ese evento, ¿no? Es raro que no conozcas un evento como una Black Hat, una DEFCON. Allí en Argentina, EcoParty, si quieres luego hablamos, también he estado allí. Pero en Black Hat la primera vez, primero porque es un idioma que no es el mío nativo, por lo cual cuando ya tienes que hablar en otro idioma que no es el tuyo nativo, tienes un reto. Y luego también, pues porque yo miraba a un lado y veía a los del ZAP, veía a Patrick Wardle, también bastante famoso, investigador bastante conocido. O sea, mirabas, en otra mesa estaba lo del Dradi Framework, que es una herramienta también que estuvo en Cali mucho tiempo. O sea, mirabas donde mirases, había gente que dices, hostia, tienen herramientas, son conocidos por sus investigaciones, o sea, hay como mucho nivel, ¿no? Es una conferencia con muchísimo nivel. Entonces también tú, lógicamente, tienes ese... O sea, yo creo que no perdemos nunca el, entre comillas, miedo. Tienes una cosa ahí en el estómago, ¿no? De decir... pero bueno, eso te sirve para tener un poco de tensión y arrancar la charla y luego se va suavizando. Pero ahí es verdad que en Blaja la primera vez fue como, wow, ¿no? Esto es un reto mayúsculo porque estábamos rodeados de gente como... pues muy, muy, muy relevante, ¿no? Y entonces fue en 2017 y fue bastante guay, la verdad, bastante guay. Me imagino, mucha presión ahí del entorno, más hablando en otro idioma, es como que tu cerebro está a la defensiva, sí. Todo tu cuerpo está ahí, flaco, ¿qué hace acá? Pablo, otra pregunta que se me viene a la mente es, si yo quiero empezar a dar charlas o la persona que está escuchándonos quiere empezar a dar charlas, ¿qué consejos le darías? Bueno, primero que pierda el miedo al no, porque al final cuando uno, por ejemplo, va allí en Argentina, hay más congresos, ¿no? Pero el más famoso seguramente en ciberseguridad pues sea el EcoParty. Seguramente EcoParty sea un poco el top en Argentina y cuando uno quiere dar una charla en EcoParty, la probabilidad al principio, cuando uno está arrancando, lo más probable es que nos digan que no, porque bueno, por diversos motivos. O igual sí, ¿no? Si la investigación es buena, los resultados son buenos, tal, pues igual sí. Pero el consejo aquí sería empezar. Nosotros aquí en España tenemos un evento que se llama Hack and Beers, que se celebra en un bar. No sé, allí en Argentina si hay algo parecido. Se celebra en un bar y nosotros, bueno, en Madrid, un par de años que lo llevé yo, la delegación de Madrid, y hicimos un rincón del rookie, ¿no? Porque al final sabemos, el feedback que recibíamos es que mucha gente quería dar charlas, lo que tú dices, Juan, pero les cuesta dar el paso, ¿no? Entonces creas un clima donde en un bar, al final están en un bar, la gente está bebiendo cerveza, van un poco a disfrutar, a hacer networking. Entonces creamos un clima donde el rookie, o llamamos así, el rincón del rookie, alguien que no haya dado nunca la charla pudiera sentirse como en casa, ¿no? Decir, bueno, estás aquí, aunque hay gente aquí, pero bueno, está todo muy controlado, ¿no? En un ambiente. Y a la gente le gustó aquello bastante. Creo que lo siguen haciendo, de todas maneras. O sea, que es un espacio. Pero te digo que la recomendación sería que la gente pierda el miedo al no. O sea, a todos nos van a decir que no en algún momento para dar una charla en un congreso. O, bueno, nos van a decir que no. Que lo intentemos, que nunca dejemos de intentarlo. Y aunque nos cueste al principio, porque yo sigo conociendo gente que me dice, es que no me gusta dar charlas, ¿no? Bueno, pero llevas dos, pero tú sigue intentándolo. Si quieres, sigue intentándolo, porque llegará un momento en el que te empezarás a sentir cómodo. Y luego hay gente que dice, no, llevo un año aquí y no me gusta esto, ¿no? Pues no me gustan las charlas, tal. Vale, perfecto, pues a otra cosa. Pero sobre todo es eso, ¿no? El consejo es hacer cosas, hacer proyectos, hacer investigaciones que tengan valor, eso es lo primero, y luego poder presentarlo. Yo no soy partidario tampoco de que la gente sea super speaker, gente muy buena.
hay gente menos buena y hay gente que tiene que mejorar. Pero yo creo que si tú estás motivado y quieres hacerlo, con esfuerzo lo vas a lograr. O sea que yo te diría eso. De hecho, uno de mis deseos a futuro es poder dar una TEDx. Ese es como ¿viste la pirámide de Maslow? Bueno, está bien arriba. Hoy justo estaba pensando antes de la charla nuestra. Bueno, Pablo dio muchas conferencias, los eventos. Y yo creo que llegó mi turno de ir a una ecoparty y dar una charla, así que quizás este año, 2025, sea la primera, así que vamos a ver cómo sale y seguro vas a estar en la parte de agradecimientos. Así que Pablo me motivó. Me mandan la foto, genial. me hacen la foto. Me mandan. Dale. Genial. Pablo, y ahora pasando a otro tema más empresarial, por así decirlo. No solo la parte técnica, tus habilidades técnicas te han llevado hacia donde vos hoy estás, ¿sí? Trabajando en una posición de alta jerarquía, por así decirlo. ¿Qué habilidades consideras que se necesitan para llegar hasta ahí? No solo las técnicas. No, claro, las técnicas sí, yo creo que son necesarias, sobre todo cuando son puestos técnicos. Sobre todo, pero bueno, lo más importante, yo creo y lo más difícil es la gestión de las personas, ¿no? Porque al final es una cosa como que la gente lo dice mucho, pero muchas veces la gente que no ha gestionado grupos o que no ha gestionado personas no lo puede entender, ¿no? Porque al final uno piensa que todo el mundo es como yo y hace las cosas como yo, tiene más problemas que yo, y no es así. Cada persona que está a tu alrededor es diferente a ti, no se parece en nada. Bueno, puede tener aficiones, puede tener ciertas cosas en común contigo, pero somos todos muy diferentes al final, ¿no? Entonces, cada uno tiene problemas en un momento determinado, cada uno tiene sus circunstancias, cada uno... y es muy complejo, ¿no? Al final la gestión de personas. Es verdad que al final le vas cogiendo el truco. Yo creo que al final la gente... Pero también he conocido gente que dice, no, es que yo no puedo hacer gestión de personas porque no sale el dictador que llevamos dentro. No, es broma. Pero yo creo que al final es lo más complejo, ¿no? El gestionar personas es una skill... que obvio no se puede traer de casa, ¿no? Cuando uno empieza, pero tiene que tener una experiencia. Se tiene que dar un rodaje, un tiempo en el cual esa skill evoluciona y vas aprendiendo mucho también. Cuanto más experiencias vivas en tu mundo laboral y diferentes experiencias, tu aprendizaje es mayor, y si tienes una buena skill en esa gestión de personas, seguramente seas un buen líder, ¿no? Y la gente te tenga como un líder. Ya sea que tu visión sea muy técnica o tu visión no sea tan técnica, pero tengas ese liderazgo para hacer que la gente te siga, ¿no? Y eso es lo más complejo, hacer que la gente confíe en ti y te siga, y todos en un solo sentido. ¿Y cuál crees que es la habilidad más importante para ser un líder? Por ejemplo, empatía o saber escuchar a tu equipo. Bueno, es un mix, ¿no? Yo creo que son varias. Hay una mezcla de elementos. Por supuesto, la empatía, la humildad también es importante. Es decir, la humildad es importante en muchos aspectos de la vida. Una persona que tiene ego o mucho ego, porque bueno, el ego en algunos momentos puede ser importante, pero el ego sobredimensionado puede ser, sobre todo con tu gente, es algo que no va a ir bien. ¿Vale? Entonces la humildad es importante. Entender a las personas que están a tu alrededor también es importante. El dejarles también que ellos tengan cierta libertad para poder evolucionar, para poder ofrecer lo mejor de sí mismos, también es importante. Entonces al final es una mezcla de cosas con las que tú puedes empezar a ver que todos van en el mismo sentido, ¿no? En esa misma dirección, y esa armonía que se busca, que te digo que a veces no es tan sencillo, ¿no? Y por eso en muchos equipos hay problemas, hay mal ambiente. El buen ambiente es importante, el rodearte de gente también que a veces puedes decir, bueno, esta persona quizá tenga menos capacidades técnicas que este otro, pero este otro tiene unas skills comunicativas, más trabajo en equipo, tiene otro tipo de skills que pueden contrarrestar la carencia. No quiero decir que no tenga ni idea de técnico, ¿no? Pero sí que pueda contrarrestar lo otro, que igual es un técnico, pero que es una estrella, que es difícil trabajar con él, te va a suponer un problema, ¿no? Entonces es buscar un poco ese equilibrio. Eso es ser un equipo.
buscar ese equilibrio y tener esas habilidades. Ok, y si ahora me pongo en el rol de Pablo reclutador para una empresa, suponete que vos tenés una empresa o querés contratar personas para el equipo de ideas locas, por ejemplo. ¿Qué preguntas le harías más allá de las técnicas? Bueno, le diría más allá de las técnicas, pues le diría, por ejemplo, qué es lo que él o ella le gusta. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta, no? Es decir, ¿qué es lo que más te gusta? Al final, mucha gente acabaría yéndose a contarte cosas que te pueden sorprender, pero hay cosas que también vas a ver que tienen como cierta vuelta y acaban volviendo a la tecnología, ¿no? Y dices, bueno, esto no es malo ni es bueno, sino simplemente te hacen ver también un poco la pasión que tiene cada uno, ¿no? Es intentar identificar en esas actitudes, más que aptitudes, pues decía, dejamos de lado las aptitudes con P y nos centramos en las actitudes, ¿no? Eso es muy difícil de detectar, cómo va una persona a funcionar en su actitud, pero sí que puedes hacerlo gracias a exponer ciertos elementos fuera de la tecnología. Por ejemplo, oye, ¿qué es lo que más te gusta fuera de la tecnología que tenga que ver con esto? Y vas a ver también su forma cómo te comunica, cómo te dice, ¿no? Qué es lo que le gusta, esa forma apasionada a veces de cómo tratamos los temas, y ahí también te van a decir cosas que puedan ser interesantes, ¿no? Que intentes ver o detectar cuál es la actitud de esa persona, porque la actitud es muy difícil de enseñar o de crear, ¿no? Eso sí que lo traemos de casa, al contrario que ocurre con las aptitudes, que se enseñan, tú te formas, tu forma de enfrentarte a la vida en general, tu actitud, positivo, negativo, optimista, lo contrario. O sea, al final, todo esto es un poco también interesante de detectar. Sobre todo también por el tema del ambiente, como comentaba. Claro, relacionado al ambiente, ¿no sentís que hoy en día, sobre todo hablando de pentester, ¿no? Están como muy orientados a hacer perfiles técnicos y no se centran en aprender ciertas habilidades, por ejemplo, la comunicación? Es como que no sé si viene ya del pasado esto de, soy un hacker y tengo que estar encerrado en una cueva hackeando. ¿No sentís que pasa eso hoy actualmente? Bueno, ahora puede ocurrir por varias cosas, ¿no? El puesto de trabajo de pentester es un puesto muy orientado a un teletrabajo, por ejemplo, ¿no? No tiene que estar en una oficina, ¿no? Hoy en día con la pandemia se aceleró todo, pero no tienes que estar pendiente de estar en una oficina y creas ese... Y entonces estás alimentando esa situación, ¿no? De la persona en un cuarto oscuro, con una capucha ahí hackeando. El teletrabajo lo está alimentando realmente, ¿no? Porque al final dices, bueno, es que están en esa situación casi, ¿no? Están no en un cuarto oscuro ni con capucha, están en su casa, igual están en bañador, pero estás alimentando un poco eso. Yo creo que hoy en día sí que se ha profesionalizado bastante el sector, ¿no? Y bueno, diferenciamos al hacker del profesional. A mí me gusta diferenciar, ¿no? Bueno, el hacker tiene una serie de elementos o de características, ¿no? Cuando uno habla de un hacker o habla del hacking, y el profesional de la ciberseguridad, pues puede serlo, puede ser un hacker, pero bueno, también puede no serlo, desde mi punto de vista. Y bueno, pues entonces hay... No sé, no sabría decirte a ciencia cierta, ¿no? Pero bueno, ahí te lo dejo. Ok. Me imagino que llegado a esas posiciones en las cuales estás vos actualmente, hay un poco más de estrés que al estar en una posición más técnica debido a la responsabilidad, a la carga de trabajo, a que tenés más reuniones. Como por ejemplo Pablo lidia al estrés y no se genera este conocido burnout. Bueno, en mi caso, a ver, yo sí tengo la suerte también de tener una parte técnica todavía, ¿vale? Donde puedo seguir trasteando, ¿no? Y utilizando tecnología. Es verdad que luego hay parte del tiempo que tienes que gestionar y bueno, vas ahí, lógicamente tienes muchas reuniones, tienes muchas gestiones donde al final pues, te pierdes un poco casi, ¿no? Es decir, bueno, pierdes mucho tiempo yo me gustaría estar más tiempo con la tecnología, igual no estoy tanto como me gustaría. Pero yo creo que el tema del estrés también es un poco como cada uno acabe gestionándolo. Y es complejo, no es sencillo, porque como te decía antes, va un poco en la persona, ¿no? Si una persona
toda su vida ha sabido gestionarse las situaciones y ha sabido gestionarse el estrés. Y también es capaz de darse cuenta cuando estás en un pico de estrés y decir, che, tengo que disminuir un poco esto. Pues lógicamente esto tiene un valor. El problema es cuando uno no se da cuenta que está en ese pico, es cuando puede aquello romper y ir a un poco más, ¿no? También la experiencia, o sea, al final la experiencia muchas veces parece que no es algo importante y lógicamente sí lo es, porque lo que te comentaba antes, ¿no? El vivir muchas situaciones diferentes, tanto en laboral como personal, pues te hace ese enriquecimiento y te hace también el ser capaz de dar soluciones que antes de vivir esa experiencia no las tenías. Lógicamente, también te ayuda a gestionar el estrés. ¿Cuáles serían tus cable a tierra, por ejemplo, para desconectarte de tu ambiente laboral y decir, bueno, ahora es momento de relax? Bueno, pues cuando uno tiene hijos, es cuando llega a casa ya. Ese sí que es el momento de decir, fin. En mi caso es muy fácil, porque al final es como te digo, antes de que cualquier persona que no sea así, que no tenga hijos, sí que el poder decir, bueno, pues yo marcarse unos hábitos también, unas rutinas y unos horarios, ¿no? Porque, por ejemplo, con el teletrabajo muchas veces decimos, ¿no?, que estamos trabajando de más, trabajamos en casa, nos desconectamos. Bueno, el tener una habitación aparte, donde ahí se trabaja, pero el resto de la casa no, por ejemplo, puede ser un buen hábito. Ahí sí que habría que identificar cada uno, ¿no? Decir, bueno, yo tengo un horario y de este horario no me puedo... Tengo que hacer una desconexión, se llama desconexión digital, el término, y a partir de tal momento no sé, salvo catombe o que se nos caiga la empresa, ¿no? O algo así, pues no se atienden ya, ¿no? Y al final hay muchas empresas ya que yo creo que en España a la mayoría lo incorporan, ¿eh? Es decir, esa desconexión digital donde, o si no es así, no lo incorporan casi todas, yo creo que deberían. Se hace ese concepto y se lleva a cabo. Yo ahí, por ejemplo, lo que hago es, durante la semana, sí o sí tengo que ir a entrenar, a moverme, ir al gimnasio, lo que sea, porque si no me duele toda la espalda, todo el cuerpo y como que estoy estresado, claro. O sea, mi cuerpo me está hablando, me dice, flaco, basta, ya trabajaste mucho, y de hecho me ayuda a estar más productivo, a tener mejor rendimiento y estar más contento con lo que hago, porque al fin y al cabo no es solo trabajo la vida, sino más bien disfrutar en el proceso, sino estás trabajando para vivir. Sí, lo del gimnasio es algo muy recurrente, ¿eh? Aquí también hay mucha gente que lo hace, ¿no? Salir a correr, ya es un momento de desconexión. Hay gente que lo hace por la mañana, hay gente que lo hace por la tarde-noche cuando acaban, y es una forma también importante de hacer deporte, hacer cosas que desconecten del trabajo, sí, es importante. Perfecto. Pablo, hoy hablaste un poco sobre reuniones. ¿Cuál es tu opinión sobre las reuniones? ¿Estás a favor o en contra de tener muchas reuniones? ¿Y cómo lo ves de cara a un futuro? O sea, ¿pensás que las empresas van a ir teniendo cada vez menos reuniones? Por ejemplo, a través de la automatización con las guías, siento que van a poder ayudarnos a resolver problemas mucho más rápido de no estar una hora de reunión con el cliente, por ejemplo. Yo tuve una jefa hace muchos años, que decía que una reunión de más de 4 personas y más de media hora no había productividad, ¿vale? Entonces, realmente yo creo, y bueno, sí que, es una opinión, yo creo que las reuniones deben ser cortas y con un objetivo muy claro, ¿no? Y tampoco con muchísima gente, ¿no? Porque al final... cuando va mucha gente pero solo participan 2, no tiene sentido, ¿no? Es decir, aquí hay algo... Entonces, las reuniones para mí deben ser cortas, poco tiempo, o sea, poca gente y todo muy claro, ¿no? Con un objetivo muy claro, un trabajo previo a la reunión donde todo esté más o menos claro y a partir de ahí otra cosa es una apuesta en común, un dar a conocer al resto, donde al final pues juntas a gente porque tienen que conocer todos, ¿no? Entonces es otra cosa, pero una reunión como tal de trabajo debe ser rápido porque vivimos en un mundo muy rápido, no podemos ir no alineados con ese mundo. No sé si viste alguna vez el calendario Warren Buffett, creo que era. No tiene reuniones en el calendario vacío. Pablo, ¿y qué opinas acerca de las IAs? ¿Cómo ves el futuro de las empresas de ciberseguridad implementando inteligencia artificial? Por ejemplo, no sé, me imagino que ofrezcan servicios de auditoría con inteligencia artificial, con agentes de inteligencia artificial, y se vaya dejando un poco de lado el pentester
pero por ejemplo ofrezcan servicios VIP con un pentester y una IA. No sé, ¿cómo lo ves vos? Por ahí va yo creo el tema, fíjate. Nosotros ahora recientemente aquí en España se celebró la RootedCon y presentamos una charla en la cual se hablaba de sistemas agénticos, donde creábamos workflows, ¿no? Workflows de agentes para optimizar ciertas partes del pentesting. Entonces el pentesting, y se planteaba el problema de el pentesting es agentizable, ¿vale? Es agentizable el pentesting, realmente por definición sí, es decir, por si cogemos una definición de un sistema agéntico, podemos descomponer todas las tareas de pentesting en tareas automatizables, sí, ¿vale? Teóricamente sí, la práctica no es tan sencillo. Entonces nosotros demostramos que la práctica no es tan sencillo, o creíamos que demostramos eso, y sí que decíamos, bueno, pero sí podemos generar workflows con diferentes agentes especializados en ciertas tareas concretas. Esto pueden enumerar, pueden descubrir máquinas en una red, otro puede estar especializado en descubrir puertos, servicios, otro puede descubrir a través de ciertos servicios conversiones, decir, pues a ver, hay una serie de vulnerabilidades o me puedo descargar de GitHub diferentes repositorios que pueden explotar esa vulnerabilidad, otro puede... O sea, al final vas creando ese workflow, que no es el sistema agéntico por excelencia, pero es un sistema agéntico. Entonces, a lo que vamos es, o sea, ¿la IA está en el mundo de ciberseguridad? Sí, esto es indudable, ¿no? ¿El día de mañana el pentesting lo vamos a ver con IAs? Sí. ¿Los van a sustituir? No, a corto plazo. ¿Vale? A corto plazo entiendo que no. ¿Y cómo va a funcionar? Al final, lo que nosotros también proponíamos en la charla es la IA es una herramienta que tiene el pentester. El pentester es una persona especializada que sabe si la IA lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Entonces, es tu herramienta para optimizar tu tiempo, para hacerlo más eficiente, para ayudarte. Es un ayudante, pero no te va a sustituir de momento. Entonces, habrá servicios, como te decía, VIP, donde tengas un pentester, bueno, y no VIP. Yo creo que a día de hoy ya el pentester puede hacer uso de los modelos de lenguaje para poder nutrirse, ¿no? Hay soluciones por ahí, está el pentester GPT, creo que está por ahí. O sea, hay diversas cosas por ahí que te pueden ayudar. Lo que nosotros proponíamos era ya que les incorporases en tus flujos. Es decir, oye, pues yo puedo tener un flujo con 2, 3, 4, 5 agentes que están especializados en ciertas cosas y ellos me automatizan ciertas tareas. Al final puedes decir, oye, eso es como si cojo y hago un script con varias herramientas. No, porque es verdad que los agentes tienen esa capacidad, ese LLM que hace de cerebro, donde no es determinista. A veces te saldrán los resultados, otras veces te saldrán otros resultados. A veces los resultados serán muy, muy parecidos, lógicamente, o el cómo lo ha hecho no es igual, ¿no? O sea, es decir, un sistema agéntico es más predecible si es por workflow, pero no es determinista, como puede ser yo ejecuto en Nmap y esto es determinista, ¿no? Aquí no. Entonces, esto es lo que te digo, es una herramienta que ya los pentesters tienen para ellos y pueden ayudarnos, ¿no? También presentamos otra charla en la cual se hablaba de AMSI y de cómo una IA, un modelo, le podíamos enseñar a ayudarnos a generar funciones que antes eran detectadas por AMSI, bueno, por el antivirus, y ahora dejaban de serlo porque lo cambiaban, ofuscaban. O sea, era como que creábamos un ofuscador con IA, de manera que yo ya no me tengo que preocupar de estar ofuscando el código, sino que ya le digo, oye, toma, ofúscame esto, y él te lo genera, ¿no? Y dábamos un ratio de uno de cada 3, funcionaba más o menos, no estaba mal. Entonces, la IA al final está aquí para ayudarnos, es así. Pero es que luego, Juan, te doy la vuelta a la tortilla. Y es, la IA está en el mundo de la ciberseguridad y va a estar en la parte de detección, de prevención, ¿vale? Hablamos de pentesting, pero también en la parte de Blue Team van a estar ahí porque son muy buenos, los modelos de lenguaje son muy buenos detectando cosas. Amenazas, anomalías, etcétera. Pero también te digo una cosa, hay que auditar a los modelos de inteligencia artificial. Entonces cada vez hay más arquitectura de software donde tenemos modelos y esos modelos pueden estar sesgados, pueden estar mal entrenados, pueden tener vulnerabilidades. La propia arquitectura de software donde está embebido ese modelo puede tener vulnerabilidades, librerías que son vulnerables. También el pentester tiene una nueva rama de trabajo, una nueva rama laboral donde va a poder no hacer pentesting clásico de IT, sino que de repente tengo que auditar o tengo que hacer pentesting a una arquitectura donde hay un modelo o varios modelos. Y también tienen que entender también cómo funciona
la inteligencia artificial. Por dentro, un poquito, hay que entender este tipo de cosas y qué pruebas se les tienen que hacer. Fíjate que OWASP ya ha sacado su top 10 de vulnerabilidades en LLMs. Así que esto es una realidad. Esto es un nuevo camino. Y eso significa, Juan, también más trabajo para todo el sector de la ciber. Sí, de hecho estuve subiendo contenido sobre LLMs al blog mío y cuando estaba estudiando iba probando en modelos como ChatGPT, por ejemplo, y decía, wow, todavía ChatGPT, por ejemplo, si le pedís que te ejecute comandos con cierta librería como Matploy de Python, todavía no pueden resolver un RCE y podés obtener, qué sé yo, las variables de entorno. Es como que está avanzando tan rápido la IA y siento que la ciberseguridad está yendo un poco por detrás y todavía hay muchas oportunidades para explotar muchas cosas y es un mundo súper divertido. Y siento que va un poco por ahí nuestro rol como auditores, como pentester, es ir adaptándonos a las nuevas oportunidades que van saliendo con la IA, o si no, nos vamos a quedar sin trabajo. Sí, es una rama que se abre. Por ejemplo, hace un par de años también la parte de Web3, todo el tema de smart contracts, toda la parte cripto, también fue muy disruptivo y hubo mucha gente de ciberseguridad que pasó a ese mundo, porque necesitaban perfiles para fortificar los smart contracts, para hacerlo más seguro, porque ahí estaban jugando el dinero, ¿no? Directamente. Entonces, estudiar hoy en día ciberseguridad o tener skills de ciberseguridad te abre un abanico enorme, porque justamente es una disciplina transversal, es decir, es una disciplina o que se necesita en muchos mundos y en muchos paradigmas tecnológicos, y entonces es perfecto. Totalmente de acuerdo. Pablo, ¿y cuál fue tu experiencia más loca o divertida que hayas tenido en tu carrera? Pues no sé, es complicado. Yo creo que igual es complicado, porque hay muchas situaciones. Las conferencias tienen esa parte, ¿no? En las conferencias nacionales, internacionales, da igual. Tienen esa parte también de fuera de la conferencia, cuando uno está detrás de los focos, ¿no? Que dicen, pues ahí te lo pasas muy bien, ¿no? He conocido mucha gente, tengo buenos amigos en Argentina, y esos momentos con ellos, ¿no? Con la gente fuera de los congresos también son vivencias que uno se lleva de todo. Es difícil, es difícil decirte uno concreto. Yo te lo dejo O por ahí. ejemplo, ¿cuál es la vulnerabilidad que más impacto ha tenido en tu carrera? En una Pues mira, auditoría, por ejemplo. bueno, la primera, que es el primer CVE, es como, ¿no? Es como, wow. Además llegó, bueno, siendo joven, ¿no? Bastante joven, y nos llegó ese CVE, fuimos varios y eso estaba muy bien, creo que fue año 2013, sí, 2013, y eso fue como, wow, ¿no? El primer CVE te hace mucha ilusión, el segundo ya no hace tanta ilusión, bueno, también depende qué tipo de vulnerabilidad. Pero por ejemplo, mira, una situación curiosa fue con mira, ¿recuerdas Eternal Blue? Es la vulnerabilidad de WannaCry, ¿no? Que utilizaba WannaCry, que fue, bueno, todo esto, el revuelo que hubo, ¿no? Con la filtración aquella que salió de Eternal Blue en el año 2017. Nosotros en aquel momento, además, fue una cosa que hice con Seila Berta, hicimos un módulo para Metasploit, todavía está por ahí, GitHub, y bueno, hicimos directamente era como pasarlo del exploit que había, pues llevarlo a Metasploit, pero no hacíamos un port. Al final, pues eso era, lo que hacíamos era simplemente que funcionase dentro del módulo Metasploit, pero realmente utilizábamos o sea, no era una cosa nuestra, una migración, no, era transformábamos un pequeño código que había, pues para darlo en Metasploit. Y años después, bueno, funcionó bastante bien porque mucha gente tiene muchas estrellas en GitHub, mucha gente lo utilizaba y tal, para sus pruebas, imagino, pero entonces, de tiempo después, fui a una charla y había una charla en un congreso, y había una charla que era la charla del rookie, en un congreso aquí en España que se llama Morteruelo. En ese congreso había una charla que, un poco como en el rincón del rookie que te decía, entonces daban la oportunidad a una persona, ¿no? Y de repente la persona salió, era una persona muy jovencita, que se introducía en el mundo de la ciberseguridad y había hecho un trabajo académico y tal, y de repente contaba esa vulnerabilidad y mostraba el módulo de Metasploit nuestro, porque luego Metasploit sacó el oficial de Eternal Blue, ¿no? Y de repente fue verlo y decir, hostia, no, me han pasado años, Juan. Entonces dices, hostia, este módulo me suena, ¿no? Creo que es el mío. Entonces, claro, luego hablando con ese chico,
ya digo, era muy joven, tenía 20 años, muy joven. Y decía, es que yo uso eso. Y le dije, ¿por qué no? Bueno, yo levanté la mano, ¿no? En el público. Yo levanté la mano y dije, bueno, ¿y por qué utilizas ese módulo y no el oficial de Metasploit? Y me dice, bueno, porque el oficial no me funcionó y este sí. Y digo, bueno, está bien, está bien. Entonces, claro, fue muy loco para mí, porque al final dices, hostia, qué guay, ¿no? Ver a una persona que usa tu trabajo años después y bueno, pues verlo en una charla que expuso, estuvo guay. De hecho, yo también lo usé, así que te agradezco un montón, Pablo. Hasta Argentina llegó tu módulo y siento que a todo el mundo, así que tremendo Bueno, trabajo se mandaron ahí. también, una cosa loca también que podemos decir esto es cuando creo que fue la primera vez que fui a Latinoamérica, fue en Chile y de repente viene, claro, 2014 creo que fue, y de repente viene gente con un libro, en plan, fírmame el libro. Y eso sí fue por toda la cabeza. Y digo, ¡guau! ¿No? ¿Cómo puede ser? Pero sí, eso sí es algo también que uno se lleva, ¿ves? Porque al final dices, pues mira, hasta Chile llegó, ¿no? El libro Metasploit, creo que nada más. Y entonces sí que era algo bastante... Para mí fue muy llamativo, ¿no? Cuando vas... Es llamativo estando aquí, en Madrid, en España, es muy llamativo que venga alguien, firma el libro, tal. Pero cuando vas ya a otro continente y ves esto es como, wow, ¿no? Es muy gratificante. Totalmente de acuerdo. Pablo, y por último, ya para ir cerrando, bueno, te quiero robar más tiempo, llevamos casi 50 minutos de charla, se ha pasado súper rápido, muy entretenido. Te hago una pregunta fácil, no sé qué tan fácil, pero tres cosas o tres consejos que le quiera dar a una persona. Y por último, ¿cuál es el legado que quiere dejar Pablo? Uf, la última difícil, ¿eh? Pues los tres consejos sería encuentra tu camino, o sea, dedica tiempo a buscar tu camino real. Tú puedes entrar en ciberseguridad, imaginamos que es para la parte de ciber. Tú quieres entrar en ciberseguridad, entra de alguna manera, ve lo que tienes que intentar ver lo que hay, intentar encontrar qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Porque si vas a estar tiempo dedicándote a algo, si encuentras algo que realmente te llena, eso es importante. Lo primero sería encuentra tu camino, dedica tiempo a encontrar tu camino. Lo segundo, pon pasión en lo que hagas. Es decir, la pasión es algo fundamental en la vida para muchas cosas, pero en el trabajo, o no en el trabajo, sino en tus estudios, es también fundamental. Tener pasión por las cosas que haces. Y la última es la motivación, ¿no? Tienes que encontrar también las cosas que te motiven, porque el motor que hace que nos movamos día a día, ¿no? Pues está mezclado entre la pasión, la motivación por las cosas, así que también tienes que encontrar esas motivaciones para seguir aprendiendo, para seguir saliendo adelante. Y luego lo del legado, pues el legado yo creo que diría que solo se lo puedo dejar a mis hijos, que es como yo os dejaría como legado hijos, pues no sé, el que pasen por la vida haciendo cosas, o sea, que la gente no pase, como se dice aquí en España, ¿no? Sin pena ni gloria, sino que al final, cuando te vayas a ir de este mundo, digas, pues mira, he hecho muchas cosas y estoy contento con todo lo que he hecho y hice todo lo que pude en todo momento, ¿no? No rechaces cosas, ponte que te pongan la capa y te dicen, ¿puedes volar? Pues tú puedes volar, en sentido figurado, pero que no dejes de hacer cosas, porque al final la vida es un cúmulo de experiencias que nos vamos a llevar. Pablo, muchas gracias, me llevo muchos aprendizajes de esta charla, sobre todo tu humildad, tu ganas de afrontar la vida. Siento que todos los que estuvimos escuchando y hablando acá en este podcast, hablando yo únicamente estoy hablando con vos, pero nada, sos una persona muy, muy valorada, que te admiro un montón, así que un placer que te hayas pasado por acá y te esperamos en Argentina. Seguramente algún día tengas la posibilidad de volver, así que seguramente te esperamos con un asado, con la gente de Ciber de acá de Argentina. Y nuevamente gracias, Pablo, espero que la hayas pasado lindo también a la gente y eso, muchas gracias por pasarte, por tu tiempo. Muchas gracias, Juan, gracias a ti por la invitación y nada, un placer y espero veros en Argentina, sí, señor. Un saludo, gracias, Pablo.